Cordial saludo, apreciadas y apreciados estudiantes de décimo. Y a continuación les voy a mostrar cómo se resolvía la actividad número 6 para que la revisen y pues la comparen con los ejercicios que me entregaron. Entonces, bueno, la actividad 6 constaba de cuatro puntos, 4 triángulos, y me decía que tenía que resolver esos triángulos rectángulos. Acuérdense que dijimos que resolver los triángulos, cuando nos pidieran eso, significaba para nosotros que teníamos que hallar todos los valores. Entonces vamos a resolver estos 4 triángulos y ahí yo les voy mostrando cómo se hacía. Y pues la idea es que vean este video y que comparen con el ejercicio que ustedes me entregaron. Entonces vamos aquí con este primero. Listo, entonces empecemos. La primera parte aquí, acuérdense que lo que habíamos dicho, siempre la suma de todos los ángulos internos tiene que dar 180, lo que significa que la suma de este 40 más el ángulo beta más este ángulo debe dar 180. Sabemos que este ángulo mide 90 porque es un triángulo rectángulo, es decir que necesariamente beta tiene que medir 50. Entonces aquí son 50 grados, entonces sería el primer valor. Beta es igual a 50. Listo, ya tenemos los 3 ángulos. Eso siempre es lo primero, hallar primero los tres ángulos. Ahora vamos a hallar A o C. Identificamos que el C, como está al frente del ángulo de 90 grados, C es la hipotenusa. Y este 2 y este A van a ser catetos adyacentes o opuestos dependiendo del ángulo con el que estemos trabajando. Vamos a trabajar con este ángulo de 40 grados. Vamos a trabajar con este de 40 grados. ¿Sí? Y queremos hallar el C. Vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, para hallar la C, sabemos que tenemos que hallar, o vamos a tener en cuenta la hipotenusa, que es este lado, y vamos a tener en cuenta este 2, que sería con respecto al ángulo de 40, sería el cateto adyacente. Entonces tenemos adyacente, hipotenusa, o hipotenusa adyacente, ¿sí? Lo que debo tener en cuenta es eso, adyacente, hipotenusa. Esos son los dos lados que voy a tener en cuenta. Entonces, adyacente, hipotenusa, fíjense que o es coseno, o también me podría servir hipotenusa adyacente, también sería secante, también podría servirme secante. Como estas 3 funciones son las inversas, yo sí les recomiendo que trabajemos inicialmente con esta, seno, coseno o tangente. Lo que significa que para este ejercicio vamos a trabajar con coseno. Entonces tenemos coseno del ángulo, que es 40, coseno de 40 va a ser igual cateto adyacente, que en este caso cateto adyacente es el 2, ¿sí? Porque es el que toca el ángulo, sobre hipotenusa. Hipotenusa en este caso va a ser C. Siempre que me quede la variable abajo, está dividiendo, pasa a multiplicar, y este coseno de 40 lo puedo pasar de una vez a dividir. Me puedo saltar ahí un paso y puedo escribir de una vez 2 sobre, fíjense lo que hago aquí, coseno de 40. 2 sobre coseno de 40. Esta operación ya la hago en la calculadora. 2 dividido entre coseno de 40. Entonces hago aquí en la calculadora. Prendámosla, entonces 2. Bueno, acuérdense que siempre tiene que estar en D la calculadora, en este caso, porque estamos trabajando grados. Entonces 2 dividido coseno de 40. Por eso les digo que es mejor trabajar con seno, coseno, tangente, porque pues ya están directas ahí en la calculadora. No tenemos que hacer ninguna operación diferente. 2 dividido entre coseno de 40 le damos igual 2.61, es decir que C vale 2.61. Y ya tendríamos el valor de C. Entonces ya tenemos el valor de C, que es 2.61. O ya sabemos que la hipotenusa vale 2.61. Bueno, yo lo hice con coseno, trabajé con 40, pero ustedes pueden trabajar también con el 50 si quisieran para hallar el C. Pero en todo caso les tiene que dar el mismo valor, 2.61. Vamos a hallar A, utilizando, cambiemos de ángulo y trabajemos ahora este ángulo de 50. Entonces fíjense que es aquí, vamos a hallar este lado A y trabajemos el 2, que fueron los que inicialmente me dieron. A uno le gusta trabajar más con números enteros, entonces por eso voy a trabajar con este 2.
A y 2 con respecto al ángulo 50. Entonces fíjense que A es un cateto adyacente con respecto al ángulo 50 y 2 es un cateto opuesto con respecto al ángulo de 50. Entonces, adyacente opuesto o opuesto adyacente. Entonces, busquemos cuál de las tres nos sirve. Entonces, fíjense que aquí está opuesto adyacente. Entonces, vamos a trabajar ahora con tangente. Entonces, venimos aquí. Tangente de 50, porque estamos trabajando con el ángulo 50. Sabemos que la razón tangente dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces está cateto opuesto, que sería 2, sobre cateto adyacente, que sería A. Y la está dividiendo, pasa a multiplicar, tangente estaría multiplicando, pasaría a dividir. Esto lo puedo hacer de una vez, este salto aquí. Tangente de 50. Y esto lo volvemos y lo hacemos en la calculadora. Entonces 2 dividido entre tangente de 50 y daría 1.67. Entonces A sería igual a 1.67. ¿okay? Y ya tendríamos el valor de A. A es igual a 1.67, o escribámoslo aquí también, 1.67. Y fíjense que ya tenemos el lado A, la hipotenusa, el 2 ya lo conocíamos, y los tres ángulos. Es decir, que este triángulo ya lo hemos resuelto. Solamente para verificarlo, pues solamente lo voy a hacer en este primero, no lo vamos a hacer en todos. Hallemos el A utilizando el ángulo de 40. ¿sí? Eso es lo que les digo, solamente para verificar. Hagamos el ángulo de 40, trabajemos con este ángulo de 40, trabajemos con este 2 también, por lo que les digo es que es bueno trabajar con números enteros. Si tenemos la posibilidad de trabajar con enteros, pues hacerlo. El 2 y vamos a hallar este A. Entonces fíjense que con el ángulo de 40 tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces adyacente y opuesto, ese viene siendo otra vez tangente. ¿sí? Adyacente opuesto o opuesto adyacente. Vamos, tangente de 40. Tangente de 40 es igual a opuesto sobre adyacente. Opuesto, que en este caso sería A, sobre adyacente, que sería 2. ¿sí? Esta es otra forma de hallar este mismo A. Me tiene que dar 1,67. El 2 se está dividiendo aquí. Fíjense que es diferente a estos dos que ya habíamos hecho. Cuando la variable está en el numerador es más fácil, porque el 2 o el que esté en el denominador lo pasamos a multiplicar y listo. Entonces quedaría 2 por tangente de 40 igual a A. Y 2 por tangente de 40, lo hacemos en la calculadora, 2 por tangente de 40, y ese me da 1,67. Fíjense que es el mismo valor de A. Entonces aquí da 1,67 es igual a, tiene que ser este mismo, pues porque ya lo habíamos allá. Lo que les digo, esto no lo voy a hacer siempre, sino es para mostrarles que uno puede utilizar diferentes ángulos, pero igual tiene que dar el mismo valor. Esa sería la solución del primer ejercicio. Vamos con el segundo. Entonces aquí lo mismo. Tenemos aquí el ángulo. Lo primero es siempre hallar los ángulos. Sabemos que este ángulo mide 90. Ahora tenemos que hallar aquí este ángulo de tal forma que 90 más 55.1 más este valor, llamémoslo teta, me tiene que dar 180. Si a veces el ángulo, si considero que es difícil de hallar, ¿cuánto daría? Pues un truco escogería hacer 180, le resto el que me dieron, o sea 55.1, y le resto el otro ángulo, le resto los dos, en este caso el de 90. Y 34.9, significa que este ángulo debe medir 34.9. ¿Listo? Entonces ya tenemos el ángulo, llamémoslo aquí en este caso teta, 34.9.
Vamos a hallar, vamos con la hipotenusa. Hallemos la hipotenusa y tengo que trabajar con este 400, porque es el cateto que me dio el ejercicio. 400 y con esta hipotenusa. Y trabajemos con este ángulo, con el ángulo beta, que es el que me dio el ejercicio. Sí, igual podríamos trabajar con este, pero vamos con el 55.1. Entonces sería cateto adyacente y sería hipotenusa. Adyacente hipotenusa, otra vez es coseno. Entonces coseno de 55.1 es igual a cateto adyacente 400 sobre hipotenusa, que no la conocemos. Hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar, y coseno está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces la hipotenusa sería 400 sobre coseno de 55.1. Estos son grados. Es decir, que la hipotenusa es igual a 400 dividido entre coseno de 55.1. Y eso me daría 699.12. 699.12. Y esa sería la hipotenusa. 699.12, que sería este valor. Escribámoslo aquí también. 699.12. Listo. Nos falta ahora el B. Vamos a hallar el B. Entonces, trabajemos otra vez con este ángulo. Perdón, con este lado, 400. Y tenemos que utilizar este cateto porque es B. Es el que queremos hallar, es B. Y otra vez quiero trabajar con este ángulo. Entonces sería opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente. Fíjense que es tangente. Opuesto y adyacente. Entonces vamos con tangente. Tangente es la misma historia. Opuesto, que en este caso es B. Y adyacente, que es 400. La variable me dio en el numerador, es decir, ese 400 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y tangente no la tengo que mover, la dejo ahí quieta, porque quiero despejar la ecuación que sea igual a B. Hacemos esta operación en la calculadora. 400 por tangente de 55.1. Y eso me da 573.38. 573.38. Ese sería igual a B. Y esta sería la solución de B. Entonces B es igual a 573. B es igual a 573.38. Aquí también 573.38. Y ahí ya solucionaríamos ese triángulo, ese segundo triángulo. Allá tendríamos todos los valores. ¿Listo? Bien, vamos con el tercero, que es la misma historia. Entonces vamos aquí, el ángulo beta. Sabemos que este mide 90. Si este mide 10, necesariamente beta tiene que medir 80. ¿Sí? Porque 80 más 10, 90 más 90, 180. Siempre tiene que dar 180. Ahora, vamos a utilizar aquí este 4, ¿sí? Y quiero hallar esta C, que se vendría siendo la hipotenusa. La hipotenusa. Y quiero trabajar el ángulo de 10 grados. Les iba a decir que nunca uno trabaja con el ángulo de 90, no, o con el de 10 o con el de 80, pero con los ángulos rectos es mejor no trabajarlos, porque a veces van a dar ceros y no van a dar las soluciones. Y bueno, en el ángulo de 90 hay dos catetos adyacentes, entonces tampoco se podría hacer. Entonces por eso se trabajan ángulos que no sean rectos. Vamos con el 10, entonces adyacente hipotenusa. Lo mismo, siempre buscamos adyacente hipotenusa. Fíjense que otra vez me salió coseno. Entonces coseno de 10 es igual a cateto adyacente, que es 4, sobre hipotenusa, que es C.
Se pasa ya a multiplicar, coseno pasa ya a dividir, y esto lo hacemos en la calculadora. Cuatro dividido entre coseno de 10. 4 dividido entre coseno de 10. 4.06. Y esa sería la solución. 4.06 sería C. Vamos ahora con A. Entonces vamos a trabajar con este ángulo A. Y trabajemos con este 4. ¿Sí? Fíjense que a mí me gusta trabajar con los enteros, con los números que me da el ejercicio. Es mejor, porque generalmente me dan números enteros, o si uno de pronto se equivoca en un ejercicio, no se va a equivocar en todos. Entonces es mejor trabajar con los números que me da el ejercicio. Por eso escojo ese 4 y este A. No estoy escogiendo el C, que es 4.06. Se podría, pero es mejor trabajar con los que ya me está dando el ejercicio. Y por eso otra vez quiero trabajar con el 10. Entonces sería adyacente y opuesto. Ya sabemos que es tangente, pero lo tenemos que poner como opuesto sobre adyacente, en ese orden. Entonces tangente de 10 es igual a cateto opuesto, que sería A, sobre adyacente, que es 4. Está dividiendo, pasa a multiplicar, queda 4 por tangente de 10, y eso es igual a, hacemos en la calculadora, tangente de 10, 4 por tangente de 10, eso sería igual a 0.70. Entonces aquí sería 0.70, sería igual a el lado A. Entonces este lado A mide 0.70. ¿Listo? Bien, verifiquémoslo con otro, como para no trabajar con ese 70, con ese tangente. Miremos, verifiquemos este A, que 0,7 está como extraño, entonces a uno lo hace dudar, pero es por los ángulos. Pero trabajemos utilizando el ángulo de 80. Entonces trabajemos este ángulo de 80, trabajemos ese 4 también y el A. Pero entonces vamos a hacer tangente de 80, ¿sí? Acuérdense que tangente es cateto opuesto, entonces aquí sería 4 sobre adyacente, que en este caso sería A. Lo mismo, A es igual a 4 sobre tangente de 80. Miremos, si está bien, nos tiene que dar otra vez 0,70. Si no fue que hicimos algo mal. Entonces 4, estoy haciendo esta, 4 dividido entre tangente de 80, es igual a 0,70. Ahí está. Significa que estamos bien. A es igual a 0,70. ¿Listo? Y ya tenemos los tres lados y los tres ángulos. Y el último del taller es este. Listo. Aquí la ventaja es que ya me habían dado los tres ángulos, entonces solamente me resta hallar A y B. Entonces tratemos de utilizar, hemos utilizado esta seno, entonces utilicemos seno, a ver, nos va. Entonces hagamos seno. Acuérdense que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, Entonces hagamos con seno de 60. Seno de 60 es igual a opuesto, como es este ángulo, el opuesto sería B, sobre hipotenusa, que es 2. 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces 2 por seno de 60 es igual a B. Hagamos 2 por seno de 60, a ver cuánto nos da. 2 por seno de 60 igual a B, 1.73. 1.73 es igual a B.
Ya tenemos B, que es 1.73. Nos falta A. Hagámoslo otra vez con el seno, pero hagamos seno del otro ángulo, de 30. Seno de 30. Sí, acuérdense que seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si lo estoy haciendo con este ángulo ahora, opuesto sería A, sería este lado A, o este cateto A, opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es 2. 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar, 2 por seno de 30, eso es igual a A. Esto lo hacemos en la calculadora, 2 por seno de 30, eso me da 1. Entonces 1 es igual a, aquí A, el valor sería 1. ¿Listo? Y ahí tenemos la solución ya de ese triángulo. Tenemos los tres lados y los tres ángulos. Bien, con esto quería finalizar este video como para que revisen las soluciones que ustedes me dieron con las soluciones que me están dando aquí. ¿Listo? Verifiquen qué errores tuvieron, qué aciertos tuvieron y pues para que sigamos afianzando este concepto de razones trigonométricas. Cordial saludo y que estén muy bien.